Segundo de Samuel, capítulo 23, del 8 al 39, de 5 en 5. Amén. Amén. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacomonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Adaita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsil, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén. Sama Erodita, Elica Erodita. Él es Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anototita, Mebunai, Usatita, Salomón, Oita, Maraní, Netofatía, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribaí de Gabaa, de los hijos de Benjamín. Benaía, Piratonita, Idaí del arroyo de Gaaz. Abí, Albón, Arbatita, Asmabet, Barumita. Eliaba, Salbonita, Jonatán, hijo de los hijos de Jasén. Sama, Aladita, Ayam, hijo de Sara, Aladita. Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maca,
Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naarai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías, Heteo, 37 por todos. Amén. El mensaje se titula Narrarlo no significa aprobarlo. Los cristianos tenemos la responsabilidad dada por Dios de manejar su palabra con el mayor cuidado. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. E incluso aquellos de nosotros que realmente anhelamos ser buenos administradores de la palabra de Dios, somos susceptibles de manejar erróneamente las Escrituras. Quienes realmente queremos conocer la Biblia, nos comprometemos a leerla y estudiarla. Pero ¿qué sucede si empleamos métodos de interpretación poco sólidos? No entenderemos correctamente el pasaje, perdiéndonos de lo que Dios tiene para nosotros. Si bien no hay fin a la forma de que podríamos hacer un mal uso y por ende no entender correctamente las Escrituras, pienso que hay 4 tendencias de interpretación defectuosas. Una de ellas es acomodar las Escrituras a la cultura. Esta tendencia incluye a algunos maestros y ministros prominentes de la Biblia, quienes han permitido que la cultura ejerza presión sobre la forma en que ven la Biblia. A veces esto sucede como un intento equivocado de ser relevante. En ocasiones sucede por enfocarse en el amor y la gracia de Dios mientras ignora su justicia y santidad. Otras veces sucede porque no se puede manejar el rechazo de la cultura. Pero nadie tiene la autoridad para remodelar o reescribir la palabra divinamente inspirada por Dios. La palabra de Dios refleja su carácter. Dios es verdad y determina la verdad. Por lo tanto, su palabra es verdad, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios no cambia, ni se mueve para reflejar las mareas del tiempo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Por lo tanto, su palabra es inmutable, establecida para siempre. Vean Malaquías 3:6, la primera parte del versículo. Porque yo, Jehová, no cambio. La Biblia es relevante en toda época. No es estática ni está limitada por el tiempo. Es capaz de atravesar cualquier barrera cultural, las diferencias de idioma y las fronteras geográficas. Somos nosotros quienes tenemos que buscar en qué forma, en tal o cual cultura, se puede presentar el Evangelio, cuál es la manera de presentarlo a esa cultura. La cultura cambia constantemente, pero la palabra de Dios nunca cambia, por lo que todo debe ser medido y comparado con ella. Así que si la cultura está en conflicto con la Biblia, Dios siempre tiene la razón. Salmo 119, 151 al 152.
Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Otra tendencia es un enfoque centrado en uno mismo. La Biblia es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Y es una revelación dada a nosotros. Es por Dios y sobre Dios. Ciertamente, su palabra es para nosotros, pero no principalmente sobre nosotros. El objetivo de la Biblia es revelarnos a Dios, su carácter, sus propósitos, sus planes y sus caminos, incluida su provisión para la salvación a través de Jesús. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, viviendo en una época caracterizada por el posmodernismo y teniendo una mentalidad occidental, tendemos a ser egocéntricos. Por lo que muchos la leemos con nosotros mismos siendo el personaje principal. Porque eso es lo que nuestra cultura y nuestra naturaleza de pecado nos han enseñado a hacer en nuestra vida cotidiana. Pero leer la Biblia de esta manera nos hace perder el punto principal de las Escrituras, que es conocer al autor. Se tiene la tendencia a leer la palabra con la esperanza de tener un impulso emocional rápido para pasar el día. O la hojeamos buscando algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Pero ir a la Biblia con esta perspectiva nos impide entender el verdadero significado, conocer más de Dios. Es en Él en quien debiésemos mantener nuestro enfoque, acercándonos a las Escrituras, buscando verdades que lo eleven y lo glorifiquen. Si buscamos lo que el texto nos enseña sobre el carácter, los propósitos y las formas de Dios, también aprenderemos sobre nosotros mismos, conforme a la perspectiva de Dios. Otra tendencia es buscando lo que dice para uno mismo. Esta es probablemente la tendencia más común en la interpretación incorrecta de la Biblia. Si somos honestos, no importa lo que un verso o pasaje de la Biblia signifique para nosotros. Solo importa lo que significa para Dios. Ciertamente la Biblia tiene infinitas aplicaciones para nuestras vidas, pero solo un significado original. Un pasaje nunca puede significar lo que nunca significó. Cada porción significa lo mismo hoy que cuando fue escrita. Pero si fallamos en descubrir el significado original, haremos un mal uso. Nuestra aplicación será errónea y posiblemente abusaremos de la palabra de Dios. Y sí es cierto, la gracia permite ser abusada. En nuestro deseo de entender la Biblia, nuestro objetivo debe ser descubrir el significado original y así comprender la verdad eterna que Dios nos dio a través de los hombres a quienes inspiró. No todos los cristianos tienen títulos de seminario. Pocos pueden leer la Biblia en los idiomas originales. Pero cualquier cristiano tiene la capacidad de comprender sus verdades. Porque Dios quiere que entendamos su palabra. Por eso Él nos ha dado al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Primera de los Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Y Juan 14:26. 26. Uh-huh. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ahora, no te pueden recordar lo que nunca has leído, lo que nunca has escuchado. Y hay una cuarta, que es buscando justificarnos. Y desafortunadamente el mayor obstáculo para entender correctamente la palabra de Dios usualmente somos nosotros mismos, porque pretendemos pasar por alto que los personajes que las Escrituras nos presentan eran, al igual que nosotros, seres humanos con la tendencia a pecar. Buscamos señalar sus errores, intentando ocultar los nuestros, disculpando solapadamente nuestra falta de obediencia, bajo la excusa no expresada, pero sí presente, de que tal o cual personaje del que las Escrituras hacen un buen comentario, cometió pecados más graves, mucho más graves que los nuestros, como si el pecado pudiese clasificarse en grados diferentes. Y sabemos que no es así. El pecado es pecado. No hay pecados grandes y pecados chiquitos. Eso fue un invento de la Iglesia romana. Vamos a ver algunas narraciones a las que no falta quien quiera utilizarlas para justificar sus acciones. Y lo primero que vamos a ver es la narración de un ardid. Génesis 27, 14 al 27. Génesis 27, 14 al 27. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Amén. Amén. Según el diccionario, ardid es un medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento. Y en esta narración, no solo es Jacob quien actúa mañosamente. Probablemente él hubiese fracasado si Rebeca, su mamita, no la hubiese guiado para engañar a Isaac.
En esta narración yo conté 5 veces en las que Jacob mintió descaradamente. Soy Esaú, tu hijo mayor. El Señor tu Dios la puso en mi camino. Las manos estaban velludas como las de Esaú. Sí, lo soy. Y el olor de la ropa era también el de Esaú. Entonces al menos cuento 5 maneras en las que está mintiendo descaradamente. Y obtuvo lo que quería conseguir, la bendición que se daba al primogénito. Y habrá quien maquiavélicamente diga, aunque Maquiavelo nunca lo escribió en El Príncipe, el fin justifica los medios. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, Dios no necesita ayudaditas para cumplir sus propósitos. El texto no nos narra que Isaac lo haya confrontado por su engaño después. Pero hubo consecuencias que no estaban previstas. Y solo voy a mencionar algunas de ellas. Tuvo que huir a Canaán para no ser asesinado por Esaú. Su tío Labán, por 20 años, lo estuvo engañando y abusando de él. Probablemente no volvió a ver a Rebeca. Vean Génesis 35:8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacaut. Aquí los comentaristas suponen que Rebeca ya había muerto y que su aya, su nana, la sobrevivió. A Rebeca no se le menciona ya después. Otra consecuencia fue, al regresar, temía el enfrentamiento con Esaú. Y una quinta, en lugar de ir a morar a Berseba, vean Génesis 26, 23 al 35. 26, 23 al 35. 23. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como no solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Geteo, y Besemat, hija de Elón, Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces Isaac moraba en Berseba, pero cuando Jacob regresa no se va a morar a Berseba. Se fue alrededor de 170 kilómetros más lejos, casi de aquí a Querétaro. Así que vean Génesis 33, 18.
Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Amén. Entonces, en lugar de irse a Berseba, se va hasta Siquem, donde su hija Dina fue violada. Génesis 34, del 1 al 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Amén. Entonces, hubo consecuencias del engaño del ardid que Jacob cometió. Narrar un ardid no significa aprobarlo. En la Biblia también encontramos narración de prácticas ocultistas. Primero de Samuel 28, 7 al 15. Primero de Samuel 28, 7 al 15. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: viva Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Está ahí, Carlos. La 60 dice una mujer que sea adivina. La Biblia latinoamericana, no, la Biblia de las Américas dice medium. Dice medium y espiritistas más adelante. Esta mujer moraba en Endor, y así como un dato curioso, si alguna vez vieron la serie de Hechizada, Bewitched, la mamá de Samantha, la bruja, se llamaba Endora. Bueno, es por Endor de la Biblia. Endor sería Eindor, significa fuente de morada. Y está formada por 2 palabras, una que es Ain, que es ojo, una parte del cuerpo que constituye el acceso al ojo. También puede ser entendimiento, llegar a la comprensión de algo como una percepción mental. Puede ser la capacidad de ver. Y Dor puede ser linaje, generación, línea familiar, un grupo de personas relacionadas por nacimiento, un grupo de personas que viven en un mismo tiempo y que pertenecen a una misma edad, clase, en lo que se refiere a la creación de la siguiente generación. Un grupo que exhibe similitudes. Ahora, por definición, un medium es todo aquel que tiene la facultad de comunicación con los espíritus o percibe la realidad espiritual.
mientras que espírita o espiritista es el que sigue y estudia la filosofía espírita y que puede o no ser medium. Espiritismo es la doctrina de quienes suponen que a través de un medium o de otros medios se puede comunicar con los espíritus de los muertos. E históricamente el ocultismo ha sido una práctica popular desde hace milenios, pero Dios la prohibió rotundamente. Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Amén. Entonces, en lugar de buscar mediums, se debe consultar directamente al Señor y su palabra. Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Y Pablo nos recuerda, en 2 Corintios 11, 14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, recuerdo hace algún tiempo, estaba tomando un curso en el Instituto Mexicano de la Fibroindustria y me tardé en recoger mis cosas. Fui el último en salir y estaba la hija del director hablando por teléfono y desde donde estaba se oía hasta donde yo estaba lo que hablaba. Y por lo que oí, me esperé hasta que ella terminó de hablar. Se llamaba Mónica. Entonces me acerqué y le dije, oye Mónica, disculpa, pero no pude dejar de oír lo que estabas hablando. Dije, nada más te quiero decir que tengas cuidado. ¿Por qué? Dice, porque tú estás platicando que vas a un sitio donde meditas y te dicen que pongas la mente en blanco, bla, bla, bla. Sí. Dije, bueno, Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no creas que porque viste una luz, estás entrado en comunión con Dios. ¡Ay, ¿cómo crees? No, la Biblia dice eso. ¿Dónde? 2 Corintios 11, 14. Entonces no sé si me hizo caso. Espero que me haya hecho caso. Pero si Satanás tiene esa capacidad de disfrazarse, si sus ministros tienen la capacidad de disfrazarse, pues es obvio que Dios dijo, no consultes mediums y adivinos. No te pongas a jugar con la ouija porque no es un juego. Estás abriendo la puerta a los espíritus malignos. Hay una película de terror que se llama Háblame. Y la película lo que está narrando es una posesión satánica, porque un grupo de adolescentes se puso a jugar con la mano de un medium que estaba disecada y en algún momento agarraban la mano y decían, háblame. Pero no nada más le decían, háblame, sino que decían, te doy permiso de que entres a mí. Y sí, eran poseídos. Para muchos pudo haber sido una película de terror, y una más, ¿no? Pero no, lo que estaban narrando es lo que sucede cuando tú le abres la puerta al enemigo. Vas a terminar con un problema enorme.
Y aunque Dios lo prohibió en México y en el resto de América, es relevante lo extenso de la práctica del ocultismo. Ya sea por los animismos de las religiones autóctonas, los sincretismos que se fueron forjando desde la colonia, o las prácticas venidas del continente africano, como el chamanismo autóctono, la santería, el macumba, el vudú y una bola más. Y si ves las películas mexicanas de los 150, cómo está lleno de brujería cubana, está lleno de santería eso. Y eso sin obviar la difusión de prácticas antiguas como el espiritismo o la astrología. Los que buscan su horóscopo que no tienen ni siquiera una razón lógica. Porque toma al sol, al sol no, toma como centro del universo a la Tierra. Ni el sol lo es. El Nuevo Testamento nos advierte sobre el aumento del interés en el ocultismo. Vean 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y muchos creen que estos postreros tiempos son ya cuando Cristo va a volver. No, los postreros tiempos empezaron desde ese momento, desde que se estaba escribiendo. Esos ya eran los postreros tiempos. Entonces, el ocultismo ha venido tomando fuerza. Y con la nueva era sigue tomando más fuerza. Ahora, regresando a la historia. Saúl estaba desesperado. Vio el campamento de los filisteos. Un ejército mejor armado, más numeroso y con mejores ánimos que el suyo. Si hubiese obedecido al Señor, no habría tenido nada que temer. Y al igual que muchos que se la pasan desobedeciendo y haciendo lo que mejor les parece, buscó al Señor. Sí, ahora sí que estás en necesidad, lo buscas, ¿verdad? Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl había arrojado de la tierra a los médium y espiritistas, quizás estando todavía bajo la influencia de Samuel. Sin embargo, hizo lo que sabía que estaba prohibido. Pidió que le buscaran Eshet Baalat Ob. Eshet viene de Isha, que es mujer, y Baalat Ob significa una medium, que tiene un espíritu fantasma. Es decir, un espiritista o nigromante que evoca y se comunica con los fantasmas. Y la idea aquí es como si fuese un muñeco de ventríloco. Como si fuera un odre en el cual está resonando lo que el espíritu dice. ¿Y qué creen? Sus siervos sabían en dónde encontrarla. ¿Te parece raro? A mí no. Cuando alguien que dice ser cristiano desea hacer algo que no es conforme a lo que Dios ha dicho, no le será difícil encontrar entre los que también se dicen cristianos quien le proporcione un contacto o los medios para hacerlo. Esta narración es única en toda la Biblia. Hay quienes dicen que quien se manifestó no fue realmente Samuel, sino un demonio personificándolo. Yo no lo veo así. La medium estaba acostumbrada a invocar a los espíritus, pero cuando Samuel se manifiesta, se percata que se trata de alguien completamente diferente, no es su espíritu familiar. Y el texto dice que Batizak Bekol Gadol, es decir, que a gran voz lanzó alaridos de angustia o peligro, e intuyó que era a Saúl a quien le estaba haciendo el trabajo. Ahora, ¿cómo lo explico? Si en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Lucas, vean Lucas 16, 19 al 31, que había una gran cima con ese que nos separaba a los que están en el Hades de los que están en el seno de Abraham, y que los muertos no pueden venir al mundo de los vivos.
Samuel 16, 19 al 31. Son de 5 en 5, ¿no? 16, 19 al 31. Perdón, de 5 en 5. Sí. De 5 en 5. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora esto es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo lo explico? Conforme a la parábola que Jesús dio en Lucas 16. Bueno, antes que otra cosa, lo primero que pienso es en la soberanía de Dios. Después de ello, en que en la parábola Jesús quiere hacer notar 2 puntos. Primero, le da énfasis a algo que Él les ha estado señalando repetidamente: que utilicen sabiamente el dinero que Dios pone en sus manos. Y que una forma sensata de hacerlo es ayudando al pobre. De hecho, si lees Lucas 16 desde el principio, comienza hablando de que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el segundo punto hace énfasis en la suficiencia de la palabra de Dios para llevar a cabo el arrepentimiento y cambiar el estilo de vida. En cuanto a Samuel manifestándose a Saúl, el mensaje no fue nada halagüeño, fue un reproche y el dictamen que Dios había emitido para Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel
en manos de los filisteos. El mensaje dado por Samuel fue duro. Tú dices, ¿quieres que te acontezca algo parecido a lo que le pasó a Saúl? Pues sigue haciendo lo que se te pega la gana. Consulta divinos, mediums y demás. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Eso dice primero de Crónicas 10, 13 al 14. Así que narrar una práctica ocultista no significa aprobarla. Otra cosa que la Biblia narra, la narración de una traición. Segundo de Samuel 11, 1 al 17. Segundo de Samuel 11, 1 al 17. Y si quieren también de 6 en 6. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Jehová y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado el presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Después hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió a David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Amén. En la lectura que hicimos al principio, donde se habla de los 30 valientes, sí, aunque se nombra 37, ahí estaba Urías también. ¿Ah? Y 37 podemos suponer que algunos murieron y fueron reemplazados. La verdad es que no podemos saber la ciencia cierta, pero tampoco es un dato tan importante. Y lo que sí hay que destacar es la inclusión de Urías elitita. Segundo de Samuel 23:39.
Urías Geteo, 37 por todos. Así como la de Eliam, el padre de Betsabé, segundo de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y además este Eliam era hijo de Aitofel, segundo de Samuel 23:34. Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, colonita. Amén. ¿Por qué este Aitofel es importante? Porque participó en la rebelión de Absalón. Probablemente en venganza por lo que David hizo con su nieta. Segundo de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Giló. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Segundo de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Ahora, hay una tradición judía que dice que Aitofel se une a Absalón por lo que David había hecho con Betsabé. David, Joab y Betsabé traicionaron a Urías. Pero su recuerdo permanece en una posición de dignidad. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera tanto tiempo? Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Urías era eteo y tenía clarísimo a quién estaba sirviendo. Y David, en la época en que los reyes salen a la guerra, se había quedado. David le dijo, está bien, quédate hoy aquí y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Urías no usó de pretextos que estaba borracho, ¿no? Urías era una pieza. El diccionario define traición como la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Y se dice que es el arma del amigo. Y es lógico, un enemigo no te traiciona. Estás esperando que el enemigo te ataque. ¿Sabes lo que sucedió después? David quiso aparentar que todo estaba bien. Y aunque en la corte no supiesen o pretendiesen no saber lo que había hecho, Dios no podía mentirle. Y le mandó al profeta Natán para confrontarlo. Segundo de Samuel 12, 7 al 15. 7 a 15. Uh-huh. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno,
Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y te daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amén. Entonces el Señor manda a Natán a confrontar a David. Le cuenta la historia del hombre que tenía una corderita. Y David dice: ese hombre merece la muerte, que pague 4 veces. Y a partir de ese momento cesó el ascenso que el reino de David llevaba. Y conforme a su palabra, pagó con 4 hijos. Anónimo, el hijo de la traición. Amnón, asesinado por Absalón debido a que violó a su hermana Tamar. Y David, ¿con qué calidad moral le podía reclamar algo? Absalón, asesinado por Joab debido a su rebelión contra David. Y Adonías, mandado a matar por Salomón cuando pretendió hacerse con el trono. Y algo que a muchos nos hace ruido es lo que dijo Samuel. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y Pablo lo citó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Si supongo que el asunto de Betsabé, no lo puedo asegurar, pero si supongo que sucedió en un día de reposo, podría decir que David violó los llamados 10 mandamientos. 10 mandamientos. Si no fue así, solo 9. Pero con que violes uno, eres culpable de todo. Entonces, ¿cómo es que era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, hace algunos años le pregunté a un rabino cómo lo explicaba él. Y me respondió que David tenía teshuvah. Teshuvah, ¿qué es eso? Literalmente significa retorno. Es decir, el sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y sincera. El proceso de teshuvah consta básicamente de 4 pasos. Arrepentimiento. Esto es un autoconocimiento positivo de los errores y la conciencia de que, a pesar de mantener una esencia pura, se ha fallado en cumplir con lo que se esperaba de uno. Esto es conforme a lo que dicen los judíos. Cesación. Es la etapa donde uno se detiene de sus malos hábitos, deja sus pecados atrás y comienza a buscar una nueva forma de actuar. Confesión. Consiste en admitir los errores de una manera humilde y de estar afligidos según la Torá, con una actitud sincera. Y por último, resolución. Es determinar no volver a cometer los errores pasados. A la teshuvah se oye muy bien, pero si no has nacido de nuevo, difícilmente vas a poder cumplir con esto. Y el salmo que leí al principio, el 51,
es la prueba de que David tenía Teshuvah. Y no obstante que su corazón era conforme al de Dios, su pecado no fue un evento fortuito, ni un accidente, ni una sorpresa. Fue la expresión de la naturaleza caída que latía dentro de él, al igual que lo hacen todos los descendientes de Adán, como Pablo lo expresó en Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25, de 6 en 6. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Por eso es necesario que Cristo crezca y que tú y yo menguemos. Y que cada día decidamos ser sus discípulos. Tomar nuestra cruz y seguirle paso a paso. Narrar una traición no significa probarla. La conclusión es narraciones didácticas. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia tiene como tema central el plan de Dios para la redención del ser humano, el restablecimiento de la relación perfecta, personal, cercana, íntima de amor, que por la desobediencia se perdió en el jardín del Edén. El personaje principal es Jesucristo, quien puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Cuando decidió encarnarse, cuando se despojó de sus atributos divinos para vivir como uno más de nosotros. Sí, seguía siendo Dios, pero no hizo uso de sus poderes divinos. Todos los demás personajes que vemos en la Biblia, por gigantes espirituales que puedan parecer, eran, al igual que nosotros, seres humanos que nacieron con la tendencia a pecar. Y tarde que temprano la manifestaron. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Que la Biblia lo narre no significa que lo apruebe. Amén. Señor, pues te damos gracias por lo que podemos ver en las Escrituras,
por lo que a través de ellas primeramente aprendemos de ti y después, Señor, podemos aprender sobre nosotros mismos y aplicarlo. Gracias porque tú no tapaste los errores de aquellos a quienes podemos considerar que eran gigantes espirituales. Gracias porque nos muestras que al igual que nosotros eran seres humanos, capaces de cometer errores y de hacerlo de una manera enorme. Pero también gracias porque nos muestras que en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Que dejando que sea Él quien vive en nuestra vida, podemos cumplir con la ley, viviendo bajo la gracia. Gracias por ese amor que demostraste al encarnarte, al morir en la cruz y al resucitar. Gracias porque sabemos que un día de estos has de volver. Y Señor, que estamos invitados a las bodas del Cordero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, si estás leyendo algo en la Biblia que te está señalando, pues pregúntale al Señor cómo corregirlo. Y si el Señor nos dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.